Hola, ¿cómo estás? Yo soy Richo Villarreal y este es mi canal Richo and Life. El día de ahora, y no sé por cuánto tiempo, es que los temas, los videos, los vamos a presentar de una manera pues un poco más sencilla. ¿Por qué? Pues por la cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial. Mis compañeros, que todos hacemos la producción de Richo and Life, Marcos y Aldo Victoria, pues no nos hemos visto, estamos justamente de forma virtual y esto en asuntos de producción pues es un poco complicado lograr ciertos resultados, pero creo que lo importante de lo que los tres queremos hacer es brindarles los mensajes adecuados, los temas de vida. Y bueno, justamente vamos a hablar un poquito de esto, de cómo les está yendo con esto de la cuarentena. De repente hay quien lo toma con desesperación, hay quien se está quejando todo el tiempo del por qué ciertas decisiones y que si es necesario tanto o no. Finalmente, nosotros decidimos acatar un poco las guías, las normas. ¿Para qué? Pues para una mejor convivencia de la sociedad. Es nuestra aportación. A veces la aportación es justo seguir las normas. No es una ley, no es algo que tengas que hacer. Nos están poniendo a consideración, nos lo están sugiriendo y además es a nivel mundial. Significa que algo tiene de cierto. Entonces, es lo que estamos haciendo ahora. Pues bien, yo les quería platicar. No me voy a meter mucho al tema de por qué estamos en cuarentena y todo eso. Hay mucho ya que se dice al respecto. Yo recordé, estando ya en algunas semanas acá en casa, recordé que, bueno, pues he tenido la fortuna de haber contado con abuelos maravillosos. Ya todos ellos en paz descansen, pero les iré contando de historias de cada uno, porque tienen historias de verdad, de aventuras, dignas de escribirse en libros. Ahora me voy a dedicar a la historia de una de ellas. Mi abuelita Aida, en paz descanse, ella tuvo de vida 106 años y siempre estuvo muy lúcida, siempre estuvo muy cuerda y además era muy divertida. Ella nació en 1907. Entonces platicaba de muchas cosas, de muchos asuntos que le pasaron. Ella además era una mujer muy echada para adelante, muy no de su época, porque hacía cosas distintas a las mujeres de su misma época. Pero bueno, esta es una historia que me gustó mucho porque viene mucho al caso ahorita. Yo alguna vez le pregunté, oye, güey, y dime qué fue el invento que más te impactó en la vida, que además de sorprenderte te haya impactado. Entonces ella estuvo pensando muy brevemente y yo pues ya saben, más chavo y en la desesperación le dije, bueno, ya sé, seguramente el avión y subirte a esto. Dice, pues sí, fue muy impresionante, pero así que me haya impactado no, porque pues si ya había vuelos en globo, yo no lo había hecho, dice, pero fue manera de viajar en el aire, pero más rápido. Pero así que me haya impactado a mí no, me sorprendió, básicamente. Y le dije, bueno, entonces, ¿qué será? ¿La computadora? Me dice, pues también acceso a la información y a todo eso, pues había bibliotecas, había hemerotecas, se podía, la computadora pues lo hizo más rápido, pero así que me haya impactado, pues tampoco demasiado. Y yo, caray, los primeros inventos que yo había pensado, pues resultaba otra cosa. Y le dije, a ver, güey, entonces yo tratando de medio sacarle palabras, no la dejaba hablar básicamente. Le decía, por ejemplo, el internet, o también el mismo auto, porque ella vivía en un pueblo por allá en Chihuahua, si mal no recuerdo. Entonces, pues dije, seguramente no tenía estas facilidades. Pero de todo me sacaba una respuesta casi la misma. Dice, bueno, sí me impresionaba. Realmente muchos de estos inventos que me platicas, pues ya había, solamente te hacían acceder a lo que proponía el invento, pues de forma más rápida. Pero tú me preguntaste qué es lo que más me había impactado.
Y bueno, entonces es que me deja callado y me dice lo siguiente: realmente el invento que más me impactó, te lo platico en una historia, en su propia historia. Ella estaba con sus hermanos, con su familia, en este pueblo. Entonces ella muy temprano se levantaba junto con su mamá y sus hermanas, y si tenían que ir al mercado, muy casi de madrugada, tenían que irse al mercado para comprar los víveres y hacer el desayuno y también asuntos de la comida para pues los hombres que había en la casa. Así se estilaba en ese entonces. Recuerden, ella nació en 1907. Entonces, pues tenían que irse muy temprano, arreglarse y vámonos al mercado a comprar todos los víveres. Regresas a casa, entonces a preparar todo esto. Para esto ya habían dejado algo preparado del aseo, las camas. Entonces esto tomaba mucho tiempo. Tenían que hacer toda la comida y se disponían al desayuno. Una vez que terminaba el desayuno, bueno, pues a lavar los trastes, a preparar la ropa, a lavarla, a empezar a cocinar la comida. Entonces los hombres se iban a trabajar y ellas pues a hacer todas estas labores del hogar, que así se estilaba, repito. Entonces, bueno, pues ya llegaba la hora de la comida porque se pasaba muy rápido. Llegaban los hombres a comer, otra vez a hacer todas las labores de limpieza de lo que había pasado en la comida. Después quedaba algún asunto, también otra vez iban, si ya no a veces al mercado, a veces también a alguna panadería o alguna tienda de por ahí para comprar los asuntos de la cena. Y al regresar tenían un poquito de tiempo para hacer pues surcido, para hacer alguna labor del hogar, que surcir las cortinas, de que hacer alguna manualidad. Pero me decía que eso era muy poquito tiempo. Pero esta rutina era diario y no respetaba sábados y domingos, salvo que estos domingos pues los hombres se quedaban, pero básicamente a descansar, y ellas continuaban con la misma labor. Pues entonces no había tiempo en el día más que para eso, ya estaba muy programado los días. Resulta que un buen día llega mi bisabuelo, su papá, y les llega con un aparato y les dice: miren, ahora vamos a tener esto en casa. Y esto era una nevera, un refrigerador. De principio no vieron como para qué tenía utilidad. Sin embargo, se dieron cuenta que mantenía ciertos alimentos por más tiempo frescos o con la utilidad para comer. Y algunos con mucho más tiempo porque los congelaba, asunto que no se usaba. Entonces se empezaban a dar cuenta que ir al mercado no había que ser diario. Empezó a ser una vez a la semana. Y los alimentos ahí se guardaban, y con solamente una vez, ni siquiera 2 veces al día o una vez cada día, sino una vez a la semana, con eso bastaba para preparar todo. Luego entonces viene aquí el impacto en su vida. Más tiempo para las mujeres. Recuerden que en esa época también pues las actividades se hacían desde mucho más niños. Aportabas en la casa desde mucho más niño. Entonces ella empezó a tener más tiempo, ella y sus hermanas. Dice que mi bisabuela, su mamá, pues ya no le dio tiempo de pensar en esto, ya estaba muy hecha, pero ellas estaban chicas. Entonces cuando tuvieron tiempo empezaron a ver la labor de los hombres. Y alguna dijo: oye papá, yo quisiera hacer lo que hace mi hermano, porque además creo que lo haría mejor. Y otra dijo: no, yo lo que quiero es estudiar lo que tú estudiaste, papá. Otras empezaron a leer más. Realmente lo que me dijo mi abuela es que con todo este tiempo, y por eso traigo a colación el tema, con todo este tiempo que tenían, se pusieron a pensar en lo que querían, en sus propósitos, en sus misiones de vida, y fueron encontrándolas.
porque apenas entonces tuvieron el tiempo. Ahora también tenemos mucho tiempo para reflexionar acerca de nuestro propósito, de nuestra misión. ¿Lo has hecho? Bueno, continúo con la historia. Mi abuela me decía que esto para ella representó el principio de la liberación femenina en México. Y cuando me dijo esto, le dije, oye, abuela, pero esto sucedió allá por los 60, ¿no? Este asunto de la liberación femenina. Me dijo, no, ellas tuvieron a bien hacer todo el exposure o la exposición a nivel nacional o mundial del que las mujeres teníamos más derechos. Y lo hicieron bien porque era como cerrar el contrato. Dice, a la fecha siguen. Dice, pero en ese entonces es quien como terminó de hacer toda la labor que había empezado antes. Recordemos que la mujer en México se legisló que pudieran votar ahí en el 53, en el año 1953, y fue hasta el 55 que fueron las primeras elecciones en donde las mujeres votaban. Pero no todas. Votaban ya por derecho, por ley, pero había hombres que no dejaban a sus hijas o a sus esposas votar. No era tan fácil como que ya se promulgó y ya sucede. Veámoslo ahorita. Hay leyes que están sucediendo y somos reacios a seguir con las normas por las costumbres. Pasó lo mismo. Entonces mi abuela me explicó que el refrigerador fue el invento que más impactó en su vida, que más cambió, y además no solo a ella, a toda una sociedad mundial. ¿Por qué? Porque fueron los indicios de la liberación femenina. Les dio más tiempo y entonces empezaron a pensar en ellas, a pensar en lo que querían, en sus derechos, en sus propósitos, en sus propias misiones. Esta es una lección bien importante que a mí me dejó muy marcado. No lo que parece puede llegar a ser lo que creemos. Suena un poco rebuscado. Pero vaya, en mi caso lo quiero aplicar a que yo pensé que el invento más importante para ella era el internet, el avión, el auto, etc. Y no. Fue algo que era mucho más sencillo y simple. Un refrigerador. Y que además tuvo más impacto a nivel mundial. Lo que quiero decir ya para finalizar el tema del día de hoy es esta cuarentena, este momento de introspección o de compartir en familia, que a veces te empuja un poco a pensar en lo más importante, en lo trascendente. Quien lo pueda hacer, hay quien no tiene esta oportunidad y tiene que salir a trabajar, y esto es muy respetable, porque hay que buscar todos los aspectos de la vida. Pero bueno, en la gran mayoría que lo puede llegar a hacer en esta cuarentena, ¿tú qué has pensado en ti, para los tuyos? ¿Lo que estás haciendo sirve a tu propósito de vida, a tu misión de vida? ¿Estás haciendo las acciones correctas para que esto suceda? ¿O no te has puesto a pensar ni siquiera en ello? Ahora, ¿todo esto qué te deja? Todo este invento, no por llamar lo que esté pasando, o sea, en la alegoría a la historia de mi abuela, le llegó un invento que era el refrigerador. Esta vez no es un invento, es un virus, pero nos está dejando tener una situación en casa muy distinta. A eso le llamo invento, a lo nuevo que estamos viviendo. Entonces, todo esto, ¿qué te deja a ti? ¿Con qué te vas a quedar? ¿En qué va a impactar en tu vida? Y vuelvo a la alegoría de mi abuela. Te quedarás pensando ya en ti y entonces qué vas a querer hacer y cómo transformar y cómo ser mejor persona y cómo aportar más y cómo crecer. O te quedarás como algunas mujeres que siguieron, como el caso de mi bisabuela, siguió con su estilo. A ella no la cambiaron. Ella no quiso cambiar. Ella siguió acatando las reglas y las normas de los hombres hasta sus últimos días. Y
ella decidió no subirse a este barco. Mi abuela sí. Entonces, esto hizo un cambio importante, creo que eso también le permitió vivir hasta los 106 años. Pero bueno, esa es la historia de mi abuela. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué historia estás creando tú? Hoy la vida nos está dando una nueva lección. Yo confío en que nos sacará siendo mejores seres humanos, mejores como sociedad. Claro, todo empieza por cada uno. Tú, ¿qué estás haciendo por ti mismo, por ti misma? ¿Ya reflexionaste? ¿Estás haciendo algo o seguirás igual que antes? Esa es una respuesta que solo tú misma, tú mismo te vas a dar. Y bueno, repito, ahora van a ser temas un poquito así más anecdotarios, pero que tengan que ver con una reflexión, con algo que traigo aquí al cuento para tener meditación, para saber a dónde vamos, para saber si estamos accionando, para saber si somos fieles a nuestras convicciones, a nuestra esencia y aún más importante, que conozcamos nuestra esencia, que sepamos hacia dónde vamos. Muchas gracias y acuérdate, si te gusta esta forma de entregarte algunos temas, pues dale like y suscríbete y actívale a la campanita para recibir notificaciones en nuevos videos. Y deja comentarios. Queremos saber de ti. Queremos saber qué temas quisieras que tocáramos. Ya hay algunas personas que nos empezaron a pedir y lo vamos a ir haciendo. Ténganos un poquito de paciencia porque lo que queremos es aportar o poner en la mesa, poner en diálogo y que nos digas, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo crees que esta cuarentena puede ser vivida? ¿Cómo crees que nos pueda servir a cada uno de nosotros? Muchas gracias.